Hola Capricornio, bienvenido al Elías Astral Tarot para mejorar tu vida. Vamos en este momento a hacer tu horóscopo semanal. Vamos a estar viendo cómo está tu energía general para la semana. Mensaje para la economía, para el dinero, el trabajo, el amor. Y al finalizar hacemos tu limpieza energética. Así que te recomiendo que te quedes. Te invitamos a suscribirte abajo a la derecha para que puedas estar en nuestra lista de oración de suscriptores y además, gracias porque viéndonos ya estás apoyando nuestro refugio animal. Fíjate que la primera carta que te sale justo ahora te dice cuida tu equilibrio mental. Y es que siento que muchos de ustedes definitivamente han estado viviendo circunstancias de demasiada presión, tanto en el trabajo como circunstancias personales, familiares. Siento que algunos tienen problemas de salud propios o de personitas muy cercanas. Y tus guías espirituales te están diciendo préstale atención. Si te notas demasiado deprimido, con demasiada ansiedad, siento que algunos de ustedes no pueden dormir bien y últimamente tienen muchos dolores de cabeza y dolores como en el cuello, en la nuca, ¿sí? Entonces quiero que ya mismo escribas y decretes en los comentarios lo siguiente: recibo salud, ¿ok? Porque cuando día a día comenzamos a hacer todos estos decretos, todas estas afirmaciones, créeme que cosas maravillosas comienzan a suceder a tu alrededor. Y pues todo se comienza a transformar de una manera súper bonita, súper positiva. Veo que hay gente que es como un poco odiosa o harta contigo, ¿sí? Hay personas como que siempre están alrededor tuyo tratando de enviarte indirectas, tratando de como de generar un poco de tensión. Por aquí vemos que entra Chidi, pedacito de él. Entonces fíjate que es bien importante que te apartes de estas personas que no te benefician. Vamos a ver en este momento qué más les quieren decir, ¿ok? Y recuerda que esta lectura es general, toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Y si quieres una lectura privada y personalizada, en mi primer comentario de descripción está el contacto. Bueno, estos son días en los que tienes que hacer limpieza energética, especialmente de tu espacio físico, ¿sí? Quizás como por ejemplo, zapatos, ropa, también que hagas una limpieza, puede ser por ejemplo con sal gruesa. Sí, sal marina, en algunos lugares la conocen así como sal gruesa, y que barras de adentro hacia afuera. También puedes hacer un saumerio con salvia, con ruda. Lo importante para esta semana, me dicen, es limpiar el espacio personal, ¿sí? El espacio físico como tal. Recuerda pues que en estos lugares también puede acumularse larvas energéticas que básicamente lo que hacen es como drenar tu energía. Bueno, dentro de los números que me resuenan muchísimo para ti, para esta semana, tenemos al número 50, el número 34 y el número 22. Son números que puedes utilizar tanto en los códigos angelicales como en juegos de azar, ¿ok? Para esta semana, fíjate que comenzamos la economía con la rueda de la fortuna a tu favor. Es una carta que nos indica un cambio lógicamente positivo, favorable de 180 grados para tu parte económica, ¿sí? Bien sea que te encuentres buscando empleo, me resuena muchísimo para esta parte, ¿sí? Para todos aquellos que están desempleados, pues esta semana llegan buenas noticias. Veo que algunos
están intentando incluso como encaminar su vida profesional hacia algo quizá con lo que no estudiaron, pero algo que sí les hace feliz. Entonces veo un cambio de situación positiva para estos próximos días. Para otros que están comenzando en un trabajo, fíjense que sus guías me dicen que la rueda de la fortuna trae esa capacidad de adaptación, ¿sí? Esa capacidad de poder adaptarse a las circunstancias, ¿sí? Entonces, pues viene como toda esa situación. Tú enfócate, ¿sí? Enfócate netamente en tus sueños, en tus metas, en tus proyectos en estos días. Te vas a enterar probablemente de las calumnias, que cierta gente va a estar hablando de ti. Veo que tu progreso puede que le fastidie a gente alrededor y que en estos días, al ver que las cosas pues cambian para ti, para bien, es como si comenzaran a decir que tú no lo mereces, que tú por qué estás recibiendo eso si tú eres así o asá. O sea, nadie tiene que meterse en esta situación y tú no tienes por qué dejar de celebrar tus triunfos y tus buenas cosas netamente por lo que otras personas no pueden gestionar emocionalmente, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora qué nos quieren decir para la parte sentimental. Entonces, fíjate que en esa parte te están diciendo en esta semana, en cuanto a los comentarios que digan de tu vida económica, haz oídos sordos, porque probablemente en estos días pues van a estar hablando mucho. Consejo general para el amor. Recuerda que la lectura de solteros y conexiones por separado es viernes y sábado y el especial amor está en el primer comentario en un link. Esta semana va a haber comunicación, ¿sí? Tenemos el as de bastos y alguien va a retomar nuevamente comunicación contigo. Alguien pues está muy interesado en hablarte de nuevo o en empezar a hablarte, ¿sí? Siento que es una persona que lo ha pensado, ¿sí? No está tomando como la decisión a la carrera de si escribirte o no, sino que ha pensado muy bien, con determinación, qué escribirte o qué decirte. Veamos por qué es que se lo piensa tanto, ¿sí? Porque no hace las cosas como así, como determinadamente. Bueno, pienso que es una persona que en el pasado probablemente tú le hayas dado una oportunidad importante, sí, pero fíjate que el caballo de bastos nos habla de quizá una relación que todo iba como muy a la carrera, como muy de manera apresurada. Y esa persona pues no supo, fue como que no supieron manejar las cosas, no supieron tomar control. Si recuerdan que los bastos también nos hablan mucho del control y del autodominio que tenemos en las circunstancias. Entonces quizá esta persona cometió ciertos errores y ahora quiere comunicarse nuevamente porque ha hecho un proceso de reflexión al respecto. Es como que el tema le tiene muy en la cabeza. Recuerda que este 7 de copas representa como la ansiedad y también toda la fantasía y las ilusiones que esta persona de repente despertó en ti y como que luego salió con nada, ¿sí? Fue alguien en quien tú tenías como demasiadas expectativas y luego esta persona pues no te salió con nada, sino que pues no sé, era como si todo hubiese sido una ilusión literalmente, como si todo lo de esta persona hubiese sido una farsa, mentira, y tú te desilusionaste. La solución de esta situación es que la verdad tú no te vas a sentir en confianza para volverle a creer. Qué bueno que se comunique, eso te va a permitir hacer un cierre efectivo. Pero si tú estás pidiéndole un consejo sobre qué es lo que te conviene responderle a esta persona, si de repente darle una oportunidad o no, lo que este 5 de copas te dice es que no lo hagas. Aquí hay una confianza rota, una persona que te lastimó
Y fíjate que va a estar bien difícil que tú nuevamente te sientas cómodo en medio de esta circunstancia. Veamos qué te dice el oráculo. Yo veo que aquí puede haber Cáncer, Tauro, otros Capricornio, podría haber Leo y Sagitario. Te dice, te mereces azúcar y no sal, te mereces lo dulce de la vida. Dentro de las letras del nombre de esta persona puede haber una O, una H, una P y una S. Esta letra puede estar al inicio, al medio o al final del nombre, el apellido o la forma como le dicen. Quédate ya mismo aquí mismo, sigue nuestra limpieza y nuestra oración por ti, te va a ayudar mucho. Suscríbete, déjanos un like y un comentario y bendiciones. Bendecido y maravilloso mes de noviembre. Coloco en este momento la vida de la persona que se encuentra escuchando este audio en las manos del universo, de Dios, de nuestros guías espirituales, de sus ancestros. Y les pido especialmente a ellos una protección que abarque su cuerpo, su mente, también su espíritu, su economía, sus bienes materiales, sus sueños, sus metas y todas y cada una de las cosas que le rodeen. También pido de manera especial que el arcángel Metatrón coloque en orden, con orden y justicia divina, cada una de las áreas de su vida: el amor, la salud, el dinero, el trabajo, la economía. Pido también una especial asistencia para todos aquellos que están teniendo situaciones o procesos legales, que además de todo también están viviendo momentos especiales e importantes y definitivos, para que puedan asistirles con mucha luz, con mucha claridad, con mucho discernimiento. Pido que en este momento el hogar, especialmente la habitación donde estas personas descansan, además de tener protección especial, sea limpia de toda energía negativa, de toda energía adversa, de todo ente de bajo astral que quiera afectarles de una u otra manera. Entonces, este es un momento para que también realices una petición, para que digas tu nombre y digas: yo te pido, querido universo, tal cosa. Y en este momento decretamos que toda petición con buena intención y que surja del corazón de la persona que nos escucha, decretamos que sea realizado en el tiempo y de la manera en que el universo decrete que es lo mejor para su crecimiento y evolución espiritual. Bendigo tu camino, bendigo el resto de tu día, bendigo tu noche, bendigo el día de mañana para ti y te envío un rayo de protección muy especial. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario y compartir este video para apoyar nuestro refugio animal.